Paz sea con todos vosotros. Amén. Alegría inmensa, privilegio inigualado en el que Dios nos otorga de que una vez más en nuestra vida podamos estar unidos como familia. Voy a empezar con una frase hermosa. Vivamos el presente, miremos el futuro, pero no olvidemos el pasado. Y hermano, ¿por qué no olvidar el pasado? Porque de un lado nosotros provenimos. ¿Por qué la iglesia de Dios está en este lugar? ¿Por qué aquí en ese monte, en la provincia de Misiones, que antes fue selva, nuestros abuelos cruzaron los mares y se establecieron en este lugar? Y hermano, estaba pensando justamente en la fiesta del inmigrante. Y también comenzó como un granito de arena, pero con los años se fue cimentando hasta hoy en día es una fiesta nacional. Hermanos, hay algo importante. ¿Por qué? ¿Es por pura casualidad que estamos en Argentina? Porque yo todavía soy hijo legítimo. Mi mamá vino de Europa. Mi abuelo paterno vino en el año 1919 a la Argentina. Y la pregunta que nos hacemos, ¿por qué estamos en este lugar? Por eso digo, no olvidemos el pasado. Hermanos, ayer en 2 de mayo había hecho referencia a una parte de la historia. ¿Por qué en la acción de gracias? Y hice una pregunta a la congregación de 2 de mayo. ¿Por qué Estados Unidos es una potencia? Es un país próspero, feliz. Y voy a decir, en parte, porque mantuvieron la tradición de que un día cuando estos abuelos vinieron de Europa, huyendo de la persecución religiosa, un día se embarcaron a las costas de Américas en el famoso Mayflower. Ese buque cargado de peregrinos que cuando llegaron a las costas norteamericanas, dije ayer, no había un cartel de bienvenida que le decía bienvenidos a América. Al contrario, vinieron huyendo, pobres, hambreados, cargados de niños. Pero allí también la providencia divina de Dios los recogió, le dio la cálida bienvenida de unos pobres aborígenes que le dieron comida, venado, bayas, le enseñaron a pescar, le enseñaron a cazar, y ellos, en bondad y agradecimiento a Dios, ¿qué hicieron? Dijeron, si Dios nos bendice y nos protege y nos da buena cosecha y lluvia, vamos a celebrar cada año el culto de acción de gracias. Y fíjense, hermanos, fue el año 1628. Nadie sabía nada en Estados Unidos, pero todas las familias recordaban esa fecha como el punto de partida de que ellos llegaron a América. No le importó la pobreza, no le importó la pobreza muchas veces económica, pero sí la bendición de que podían profesar adorar a Dios en su credo, en su culto, porque no fueron sometidos bajo el yugo de nadie. Entonces, hermanos, ahí en el 628, y Abraham Lincoln en 1864 promulgó como edicto nacional que cada año el 4º domingo de noviembre se establezca en Estados Unidos como Día de Acción de Gracias. Y fíjense, hermanos, cómo Norteamérica llegó a la cima de ser un país poderoso del mundo. Porque como he dicho, en 1789, cuando se fundó la Declaración de la Independencia, Benjamin Franklin, el padre de la Constitución norteamericana, había dicho, la Constitución norteamericana fue hecha por hombres temerosos de Dios. Y hermano, qué hermoso es. Ojalá que en nuestro país surja también hombres de visión para decir, celebremos un día de acción de gracias, agradecimiento a Dios. Y hermanos, aquí por eso en Argentina, quizás muy pocos saben por qué nosotros estamos viviendo sin que nadie hoy nos estorbe, sin que nadie hoy nos controle. Porque también, hermanos, Dios que maneja los hilos del tiempo, de la vida y del destino de cada ser humano, Él sabía que un día Misiones iban a llegar a nuestros abuelos. Y saben, hermanos, ¿por qué? Porque muy pocos también conocen la historia, que cuando hasta del año 1810
hasta el año 1860, Argentina fue teatro de guerra fratricida entre hermanos. Murieron muchos jóvenes, murieron muchas, supongamos, fíjense, ¿por qué no hay nadie de raza negra en Argentina? Porque murieron todos por la lucha de la independencia. Armaron esos pobres soldados, la historia nos habla de otra manera. Pero un día, fíjense todavía, lo más triste, cuando gobernaba Juan Manuel de Rosas. ¿Cuál era la bandera de Rosas? ¿Qué estaba escrito en la divisa punzó del dictador de Buenos Aires? Libertad, religión o muerte. Federación o muerte. Fíjense, hermanos, no había derecho, no había libertad de profesar el culto. Entonces, en 1853, en San Nicolás de los Arroyos, se reunieron los constituyentes de la nación argentina. Y ahí empezaron a deliberar y dijeron: nosotros tenemos la pretensión de traer personas de Europa para que vengan a poblar los vastos campos de Argentina. Pero aquí hay algo que surge, un inconveniente. Esas personas que van a venir, no van a venir simplemente con una religión, sino que van a venir con distinta religión a la nuestra. Entonces, cuando deliberaban, dijo, entonces un diputado llamado Salvador María del Carril, y acuérdense, hermanos, de las personas, porque yo siempre digo, Dios maneja los hilos, aunque el humano muchas veces, siempre decimos, el humano propone, pero Dios dispone. Salvador María del Carril había dicho, no, si nosotros pretendemos que hombres de Europa vengan a poblar los campos argentinos, nosotros no podemos imponerle una carga que adopte una religión, a lo mejor fueron criados en otra forma. Entonces hicieron, hermanos, algo tan lindo, que quizás nosotros muchos no valoramos: la libertad de cultos. La bendita ley de aquella Constitución del año 53 permitió que esto se estableciera y que se haga realidad. Hermanos, por eso tenemos que valorar tanto eso que Dios nos alcanzó para que nosotros podamos vivir. Y por eso nuestros abuelos vinieron de Europa, pero llegaron aquí. Y yo siempre me acuerdo una vez hablando con el abuelo Miguel Malcheski, le pregunté cuándo él vino al monte. Dijo, era puro monte. Y fíjese, dijo, inclusive, dijo, tuve a veces que ir a pie hasta volver a trabajar y llevar a los helechos un poco de provisión. Pero dijo, venía tan cansado, dijo, que me dolían los pies y mis hijas me lavaban los pies. Y yo le pregunté, ¿y qué usted sentía en ese momento? Me sentía dichoso, porque tenía libertad. ¿Libertad para qué? Para expresar lo que yo sentía, porque el abuelo Miguel, sus padres, vinieron ya con la iglesia de Dios y establecieron este lugar. Queridos hermanos, valoremos cuando Dios nos alcanza. Y voy a decir algo con dolor a todos. Un día, cuando nosotros no aprovechamos la libertad, es muy peligroso, porque muchas veces nuestra propia dejadez nos aleja de Dios. Y voy a citar un pasaje simplemente cuando voy a recordar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando estaba allá establecido en su patria, muy poco tenía. Dejaron a Dios, irritaron a Dios, pero un día, sin proponerse, las tropas de Nabucodonosor rodearon aquel hermoso templo. Y ahí vino la destrucción tan tremenda. Ellos se acordaron muy tarde. Y fíjense, yo siempre digo algo tan importante, que cuando estaban en Babilonia, ahí ellos se acordaban de lo feliz que ellos se sentían. Y nos dice en el Salmo 138, junto a los ríos de Babilonia, nos sentábamos y llorábamos acordándonos de Sión. Y los que nos llevaban cautivo nos decían, cantad algunos de los himnos de Sión. ¿Cómo cantaremos canción de Jehová en tierra de extraños? Yo, hermano, me pregunto muchas veces a las abuelas, porque todos, estoy seguro que si hacemos hoy un censo, el 90% somos hijos de inmigrantes. Y yo me pregunto, ¿qué sentían los abuelos cuando cantaban en ruso, en alemán,
en polaco, en ucranio, aquí en pleno monte. Se recordaban los lares que dejaron sus familias. Y yo le he contado un testimonio, hermanos, yo siempre me acuerdo de mi abuelo Golemba, cuando él se acordaba que en su lejana Galicia, todas las mañanas un zorzal cantaba al lado de la ventana. Y cuando él sentía ese zorzal cantando, ya aquí en Misiones, el abuelo Golemba lloraba porque recordaba su terruño natal. No hay peor cosa cuando perdemos la libertad, cuando somos llevados cautivos. Hermanos, fíjense, y por eso hay un precioso salmos que el pueblo de Israel lloraba. Y fíjense cuando suplicaban que Dios haga volver. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 126, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negueo. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando. El que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. ¿Cuántos lloraron nuestros abuelos cuando en selva desconocida, sin tener los medios a su alcance? Hoy todo es fácil, hoy es todo, hermanos, fíjense, hoy estuve hablando, hermano Pablo, una gran verdad. Aprovechemos el adelanto que dimos, que nuestros hijos puedan estudiar, que los medios que tenemos, un auto, antes era difícil. Hermanos, el hecho de labrar la tierra con arado o a mano, con azada, era todo difícil. Habrán llorado. A lo mejor cuando plantaban su producto y el hecho de que que a lo mejor estaba creciendo, venían las hormigas, no había con qué combatirlas. Entonces sufrieron, lloraron, pero pensaron en ustedes para que un día el futuro sea más brillante. Y a lo mejor algunos a duras penas fueron a la escuela. Hoy hay jóvenes que estudian, jóvenes profesionales de la iglesia de Dios. Entonces, ¿por qué no agradecerlo? Y fíjense, no seamos así como el pueblo de Israel, un pueblo tan rebelde, que cuando se acordó muy tarde, cuando estaban en Babilonia, recordaban esos momentos de esplendor, cuando ellos iban al templo de Dios a cantar y alabar. Y cuando veían esos milagros que se producían, cuando veían al templo de Jerusalén, hermosamente ornamentado y adornado. Pero hermanos, Dios les tuvo misericordia. A los 70 años de cautividad, volvieron a su tierra de origen. Y fíjense, hermanos, que no pase a la iglesia de Dios. Hoy, cuando se lee la ley de Dios, el hermano lee, nadie lo presta atención. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados. Y fíjense, hermanos, qué hermosa ley moral que tenemos. Si todo el mundo hubiese practicado, no solamente la iglesia. Y fíjense qué cosa increíble era cuando el séptimo mes, cuando ya se restablecieron los muros, se hizo un poco de limpieza con aquel templo que un día era el esplendor, era ahora solamente una ruina. Y fíjense cuando escribían, ¿cuál fue lo primero que escucharon? Escucharon la ley de Dios nuevamente. Hermanos, desde el alba hasta el mediodía, estaban escuchando, pero no estaban moviéndose de aquí para allá como muchas veces tenemos la costumbre, o 2 horas al culto, muy cansador. Hermano, ojalá que nunca falte oportunidades, ojalá que nunca haya una persecución religiosa, pero valoremos el tiempo en que disponemos cuando podemos venir a la casa de Dios, saciarnos del bien de su casa, saciarnos de sus enseñanzas, ponerla por obra. Y fíjense, hermanos, cuando dice la palabra de Dios, capítulo 8, versículo 3 dice de Nehemías, y leyó, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender.
y los oídos de todo el pueblo estaban atentos a la ley. Y fíjense, hermano, el versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Fíjense, dice, el pueblo dijo, amén, amén. Alzaron sus manos, se humillaron y adoraron, inclinados a tierra. Tal vez no había banco. Hermanos, yo me acuerdo siempre cuando vinieron los pastores de Ucrania. Ellos durante el comunismo estaban viviendo oprimidos, no podían entrar a la iglesia porque la cortina de hierro así se lo había impuesto. Pero qué alegría cuando un día cayó esa cortina de hierro, cuando el pueblo de vuelta pudo volver a la iglesia. No había banco porque se pudrieron durante 70 años. Pero dice que todo el pueblo se paró y parado las horas rápido pasaban, pero por la alegría de que nuevamente podían estar en la casa de Dios. Qué privilegiados que somos. Y dice la palabra de Dios, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiese la lectura. Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. ¿Qué hacían, hermanos? En vez de decían amén y amén y se oían gritos de clamación, de acción de gracias y lo más hermoso, lloraban porque podían escuchar la ley de Dios en su idioma, en su tierra, en el lugar donde ellos nacieron. Quizás había abuelitos ya con 90 años que lloraban porque nuevamente podían volver a esa tierra de origen. Por eso también me recuerdo al día del inmigrante, de todos esos abuelos que surcaron los mares y se establecieron en misiones, y lo hermoso que ellos podían poner también. ¿Qué es lo que hace primero un inmigrante? Una capilla para adorar a Dios. ¿Por qué? Porque dentro de él sabe que sin Dios un corazón es vacío. Entonces su primera predisposición, su primera intención es hacer una capilla para adorar a Dios. El pueblo lloraba. Y dice el sacerdote, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosura, bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Dios quiere regocijarse con su pueblo. Dios quiere que el pueblo de Dios sea alegre, sea festivo. Pero también, hermanos, sea un pueblo agradecido. Porque yo estoy seguro que muchos, cientos y cientos recibieron la bendición de Dios. Y hermano, no precisas la bendición material. Si nació un hijo en su hogar, es una bendición de Dios. Si su hijo fue a un colegio, es bendición de Dios. Si usted tiene que poner un calzado, es una bendición de Dios. Ayer inclusive estuvimos escuchando qué triste es cuando nuestros hijos iban a la escuela con un solo pantalón, una sola camisa. Hoy estamos en abundancia. ¿Por qué? Porque Dios nos provee, pero falta de nuestra parte. ¿Sabe lo que dijo el apóstol Pablo? Dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios. En el dolor, en la angustia, hermano, muchas veces. Yo sé, hay una canción que dice, es bueno cantar cuando reina la paz, pero en el dolor y en la angustia es difícil cantar, pero hay que cantar. Pero por eso digo, valoremos a esas familias que a pesar del dolor, de la angustia, de vivir días de desesperanza, pero ellos presienten. ¿Y saben por qué? Porque saben que la tristeza de ese tiempo no es comparada con la gloria venidera. Porque en un momento de un cerrar de ojos sonará la trompeta y los santos con Cristo resucitarán primero. Y ahí esperamos ver a nuestros seres queridos. Hermanos, por eso somos peregrinos. Somos peregrinos y somos inmigrantes. Y voy a leer en el libro de Hebreos para que nosotros miremos y reflexionemos sobre la brevedad de la vida. Y aprendamos de Abraham y aprendamos de aquellos patriarcas que ellos también eran peregrinos. Dice la palabra de Dios en el capítulo 11, versículo 8, dice así:
Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Nunca se quejó. ¿Y sabe, hermano, por qué no se quejó? Porque versículo 10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dios nos promete una ciudad. Por eso tenemos que estar agradecidos. Por eso digo, los sufrimientos de la vida no son comparados con la gloria venidera. Y dice el apóstol Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído jamás escuchó, son las cosas que Dios tiene preparado para todos aquellos que aman y esperan su venida. Y nos sigue diciendo, conforme a la fe, murieron todos estos, versículo 13, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndole y saludándole, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. A ti y a mí, el mejor regalo, aunque no somos dignos, pero sí nos ha preparado una ciudad. Y fíjense, hermanos, en el capítulo 13, dice así, versículo 14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Seamos agradecidos, hermanos. Que nos encontremos y digamos, gracias, bendito Dios. Yo estoy seguro que como padre humano muchas veces la alegría grande cuando un hijo nos dice, gracias papá, porque me ayudaste. Gracias papá, porque me consolaste. Gracias papá, porque necesitaba y me diste una mano. Gracias a Dios por ese don inefable, por la salvación, por el hecho de conocer su escritura, porque nos hizo como familia, que nos hizo como hermanos, que es una cosa invalorable, aunque de distintos colores, distintas etnias, pero lo importante, somos una familia de Dios. Y hermanos, ¿sabe cuándo van a parar la acción de gracias? Por eso hemos dicho, ojalá que siga como institución en la iglesia, como algo establecido, como por ley, para que nosotros hagamos un alto en nuestras tareas habituales y lleguemos aquí ante la presencia de Dios. Porque fíjense en el tiempo de Israel, cuando se celebraban las fiestas, dice, indefectiblemente se presentará 3 veces al año cada varón delante de Dios. Y venían de distintas partes, venían de Dan, de Berseba, venían de Zabulón, de Neftalí, de todas partes, pero era obligación. Hermanos, una cosa, agradezca a Dios por la libertad de culto. Fíjense, muchas veces cuando hay alguien una obligación de vestirse como decentemente, como cristiano, muchas veces nos oponemos. El simple hecho muchas veces de poner un pañuelo en la cabeza, no lo queremos. Pero 2 horas, parece que me voy a caer la cabeza. Y a veces somos rebeldes cuando no queremos cumplir algo tan sencillo, por lo que Dios pide santidad de nosotros. Hermanos, la chica en Arabia no tiene derecho a elegir un novio. ¿Por qué? Porque es un casamiento entre convenio entre padres. No importa si aquel es un desdentado, un viejo, pero mi hija se casa con él. Hoy, Dios en su infinita libertad nos permite que los jóvenes se conozcan. Lo hacemos una boda. Qué cosa hermosa, de la libertad preciosa que Dios nos alcanza. Pero no usemos la libertad como cobertura de malicia, sino pensemos en el sufrimiento de las otras religiones. Y nosotros, bendito Dios, que nos llamó a su libertad. Y fíjense inclusive a las mujeres allá son esclavas. Y aquí el apóstol Pedro y Pablo nos dice, coherederas somos de Cristo. Y el marido tiene que honrar a la mujer y respetarlo. Por eso, de cuántas cosas Dios nos ha bendecido, cuántas cosas tenemos que agradecerlos. Hermanos, los nietos, nuestros futuros, en el cual tenemos que mirar y cuidemos la familia. Agradezca, viva la libertad, disfrútela, pero agradezca a aquel Dios del cielo que quiso que usted sea libre en Él,
pero lo importante también que podamos tener un techo, una familia y lo bello, la libertad de culto. Y para terminar, ¿sabe, hermanos? ¿Cuándo vamos a agradecerle a Dios? Cuando nuestros cuerpos sean ya inmortales o transformados. Y vamos a ver, siempre me gusta ese pasaje en el capítulo 7, versículo 9, dice de así: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaba delante del trono y la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Hermanos, yo una cosa pido: si la congregación de Dios, si los hijos, si los jóvenes, si los mayores, lean ese texto y piensen, ¿vio el apóstol Juan mi rostro? ¿Vio el apóstol Juan el rostro de mi hijo, de mi madre, de mi abuelo? Yo quiero estar con él, yo quiero reencontrarme con aquellos seres queridos que nos precedieron en el descanso. Y dice la palabra de Dios: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos, de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén, hermano. Amén.